Posibilidades. O sea, podéis venir los jueves y ya, como os ha dicho mi compañera, no se os va a cobrar ni un solo euro. Con lo cual, el que quiera venir a aprender y saber realmente lo que es el espiritismo, aquí estamos dispuestos para ayudaros. Y ahora, sin más preámbulos, os presentamos a nuestro querido compañero Aldo Linares, que nos va a hablar de que con el espiritismo no se forma. Por eso hay que saber, hay que conocer para no caer en trampas. ¿De acuerdo? Venga. Os pido disculpas por mi voz, llevo un trancazo tremendo, pero las responsabilidades son las responsabilidades y para mí esto es algo personal. Es algo personal porque esta casa es mi casa, porque en esta casa tengo mi familia, porque hay muchas circunstancias que me unen a esta casa y seguramente me van a unir durante muchísimo tiempo, más el tiempo que yo siga en este plano. Seguro que va a ser mucho porque por algo me ha tocado venir. Y también es una cuestión por la que pues, llevo tres días en cama, nunca he estado tanto tiempo en cama, no soy una persona que le gusta remolonear en la cama, no lo detesto básicamente. Pero bueno, me ha venido bien para replantearme algunas cosas que os voy a contar hoy. ¿Por qué? Porque estamos en una casa espírita y de lo que voy a hablar es de ser cautos, de tener cuidado. ¿Tener cuidado ante qué? Pues lo vamos a ver ahora. Lo voy a intentar hacer de la manera más sencilla, más directa y con esta voz así tan sepulcral que tengo en este momento. Pero creo que lo que vamos a compartir esta tarde nos va a servir a todos un poco para tener pequeños puntos de vista acerca del mundo del misterio. Me encanta esa frase, el mundo del misterio, me gusta muchísimo. Yo he crecido con el mundo del misterio, soy un producto también del mundo del misterio en el sentido de cuando era pequeño yo no tenía aficiones como los coches, no tenía aficiones por el fútbol, no tenía nada de eso. O sea, estaba obsesionado con los ovnis, estaba obsesionado con los fantasmas. Si me decían que en esa casa había algo, me decían no vayas, yo iba. Si me decían no comas eso, porque eso lo ha hecho un duende, me lo comía. Mi madre, que está seguramente por aquí, sabe bien que de pequeño, por ejemplo, bebí lejía porque me dijeron que eso no se bebía y yo lo relacioné con los flashes estos de hielo. Fue la primera experiencia casi al límite que tuve, puesto que recuerdo haber estado tirado en el suelo de casa, delirando, claro, un crío, y recuerdo haber visto dos señoras mayores que se me acercaban, me miraban y me decían no te preocupes que no pasa nada. Claro, el no pasa nada vino después, mangueras por la boca, por la nariz, y hasta ahora tengo el recuerdo del médico como diciendo a mi madre, pero ¿qué ha hecho el animal de su hijo? Porque es lo que le digo, ¿qué ha hecho el animal de su hijo? Y claro, fue peor la respuesta de mi madre, cuando le dijo pensar que se ha tomado un helado. Entonces, ahora en este momento pues estoy contento con lo que estoy haciendo, estoy contento con lo que os voy a contar, estoy contento con poder compartir estas cosas y sobre todo estoy contento por poder hacerlo de una manera natural. Lo que os quiero transmitir es que el mundo del misterio no es oscurantismo, no es qué turbio que soy, qué mirada que tengo, no es eso, no es eso. El mundo del misterio está realmente aquí y aquí. Y lo que ocurre fuera es parte de nosotros también. Pero según lo que somos, recibimos. Según lo que damos, recibimos. Entonces, ese mundo del misterio mistérico, que es hiperatractivo, está. Pero el mundo del misterio más bonito que este es el que tenemos nosotros. Y a eso vamos a ir, ¿vale? Así que primero vamos a, como es una buena costumbre, agradecer primero a todos vosotros por haber venido. Es muy bonito
después de haber estado 3 días hecho un guiñapo, ver a tanta gente aquí. Es muy bonito sentir que hay mucha energía, y es muy bonito también sentir, presumir y asegurar, permítanme el despotismo, de decir que pues, seguramente esta sala está llena también de otros que no les vemos, pero que algo querrán aportar o algo querrán ver. Así que una vez hecho esto, vamos a empezar con unos acuerdos con el espiritismo. ¿Os gusta la palabra espiritismo? ¿No? ¿Alguien ha dicho no? ¿Sentís el influjo de lo oculto, de lo misterioso? ¿Tenéis o habéis tenido curiosidad por adentraros en algo tan particular, tan singular? Y si la habéis tenido, ¿habéis dado un paso adelante para intentar ver qué hay de cierto en este tema? Seguramente muchas de vuestras respuestas serán afirmativas en mayor o menor grado, pero también puede ser que haya alguno o alguna que haya dicho sí a las 4 preguntas. Y es que la palabra espiritismo trae de por sí mucho consigo. Desde siempre ha sido cautivadora, desde siempre. En la mente del hombre siempre ha tenido un espacio tanto para creer en ello como para desestimarlo. Las sociedades y sus mecanismos de pensamiento y expresión, han albergado el tema a través de los tiempos, potenciándolo gracias a los mitos y las creencias y a las manifestaciones de nuestra naturaleza, como por ejemplo el arte en todas sus expresiones. Canciones, que voy a poner ahora una. Solamente es un fragmento para que escuchéis. Es una canción de un hombre que en este momento, esas cosas que están escritas las escribió él. Un hombre espiritista que en este momento está atravesando un coma cerebral, que curiosamente se había dicho que se tenía que haber partido ya y que todavía sigue aquí. Y quiero que pongáis atención a la letra. A ver si puedo. Quiero que pongáis un poquito de atención a la letra. Solamente vamos a escuchar un poco, nada más. La canción se llama Remolinos. Y de lo que habla es de mediunidad. Habla de espíritus, ¿vale? Solo un pelín nada más. ¿Se escucha bien? Sí. Una flor, otra flor, un maestro. Esto va a sonar aquí. Una causa, un efecto. ¿Quién sabrá el valor de tus deseos? ¿Quién sabrá? Y luego la idea de que es Dios. Gira el sol, gira el mundo, gira Dios. Bueno, es un poco energía misteriosa, resplandor. Es un poco una manera de demostrar, de una manera así muy sencilla, que pues sí, hay cositas, que en el arte hay manifestaciones que están ahí palpables, pero que son de carácter espiritual. Pero no solamente en las canciones, como podemos ver aquí, el silencio no es tiempo perdido. Es que
quiero que veáis las frases porque además me parece... Tengo una relación de amistad con este hombre y ahora entiendo muchas de las cosas que decía. El metrónomo de Dios puso el tiempo en suspensión. Está en un coma cerebral. Gira el sol, gira el mundo, gira Dios. Sigo adelante, tracciona sangre. Tarda en llegar y al final hay recompensa. Solo escucha tu alma en lenguaje universal. Quiero hacer cosas imposibles. El universo está a mi favor. Curiosamente lleva varios años con coma cerebral y el hombre sigue. Curioso, ¿verdad? Pues nada, vamos a seguir. Aparte de las canciones, están las películas. En las películas, por ejemplo, tenemos a Fellini. Fellini es un reconocido hombre, soy fanático de sus películas, que él estaba muy interesado en el mundo de los espíritus. ¿Por qué? Porque él hablaba que la inspiración artística no podía provenir solamente de uno mismo. Venía del trabajo, venía del sudor, de uno mismo, del esfuerzo, pero venía de algo más. De algún pozo colectivo en un inconsciente que estaba ahí que nos permitía algo. Pues en las películas estaba también y en los poemas también. Poe. Yo no soy de poner muchos textos en las conferencias porque me parece que aturden un poco, pero sin embargo, esta es una buena demostración para poder ver de cómo también la poesía tocaba estos puntos. Podéis coger el punto que queráis, el verso que queráis, la estrofa que queráis. Tiene sentido. Algo hay. Ahí lo tenéis. Y Poe es un personaje que con esa mirada adusta, pero también sabía bastante de estas cosas. Y aparte de Poe, y aparte de los poemas, también están las pinturas. Las pinturas como esto, de Alfonso Sbert. Se ve claramente, ¿verdad? Algo hay. Algo hay. Y aparte de las pinturas, etcétera, se ha ido nutriendo y nutre un imaginario, el arte va nutriendo un imaginario en que los espíritus se acercan o vamos a su búsqueda. Como hemos escuchado con la canción, por ejemplo. Por eso, vamos a entrar en el fascinante mundo de lo intangible, que a veces se hace tangible, en el mundo del espiritismo. Pero ojo, vamos a hacer un trayecto por el lado más práctico y a la vez por el menos conocido. Vamos a ir por un sendero donde a veces salta lo grato y en otras salta el susto. Vamos a ver cómo los caminos a veces tienen puertas falsas, tienen desvíos y trampillas, y también ventanas por donde se puede ver un buen horizonte. Amigas y amigos, con este trancazo que tengo, os doy la bienvenida a No se juega con el espiritismo, ¿vale? Así que vamos a empezar. Entrando por la puerta de la curiosidad, lo primero que vamos a encontrar es un cúmulo de ideas que se mezclan en una batidora de posibilidades. La primera que siempre se plantea es: ¿de verdad existen los espíritus? ¿Existen? Y si existen, ¿cómo son? En muchísimas ocasiones, en esta casa se ha tratado este tema, con lo cual vamos a pasar algo rápido por encima para centrarnos en lo que nos ha reunido. ¿Existen? Sí. ¿Cómo son? Como nosotros. Y en muchos casos realmente notables en cuanto a esencia e imagen, pero también hay otros que en momentos extremos y por su propia oscuridad y pesadumbre podrían ser realmente sorprendentes de ver. Se saltarían cualquier canon de imaginación y de fantasía. Pero esto no es fantasía, ¿o sí? Bueno, entonces si existen, ¿quiere decir que podrían estar cerca de nosotros? Claro, claro. Pero entonces, si están cerca de nosotros, ¿se pueden comunicar conmigo? Por supuesto. Pero con matices muy importantes que no debemos descuidar. Vale, pero si se pueden comunicar con nosotros, ¿puedo intentar buscar esa comunicación? Bueno. Es que si pueden hacerlo, quiero saber cómo están algunas personas que me interesan y también quiero saber cómo es el lugar donde están. ¿Puedo? Bueno. Vamos a ir por partes, primeramente, dándoles nuevamente la bienvenida a este mundo, donde las fronteras a veces son densas y otras parecen diluirse como el viento, como una exhalación de esas que se dan cuando, sin poner atención, ejercitamos nuestra respiración. ¿Cómo serán esas fronteras que pueden llegar a confundirse con nuestra naturaleza? Porque a veces nos olvidamos que nosotros también somos espíritus. Y es ahí donde empieza nuestro recorrido por este tablero de preguntas y respuestas llamado espiritismo.
Nuestras emociones van a ser las fichas que vamos a poner sobre él para avanzar de día o de noche. Esto va a ser como una partida en la que el juego deja de ser un juego cuando, tomando conciencia de lo que somos, nos damos cuenta de que nuestra mente y nuestras sensaciones e intuiciones son los dados que se lanzan sin azar alguno, ¿vale? Esto no es una cuestión de chiripa, no. ¿Por qué digo esto? Porque es importante recalcar que no confundamos el azar del yo no sabía en qué me metía con la maniobra temeraria de una curiosidad mezclada con la capacidad que tiene nuestra mente y que casi todos desconocemos. Entonces, como todos somos curiosos, vamos a resolver algunas de las cuestiones que abundan desde siempre en torno a los invisibles, a su lugar y a sus detalles. Y vamos a hacerlo teniendo en cuenta que cada quien es libre de actuar y de lanzar los dados en algo que no es un juego, pero que es más fascinante que el mejor de ellos. Vamos para allá. A ver, ¿sabéis qué es esto? ¿Lo veis? No. Ponte frente de la pantalla, frente a la pantalla. ¿Lo veis? ¿Sabéis qué es, verdad? Sí. Vale. Pues esta pequeña plancha es una llave para abrir varias puertas. Digamos que es una llave maestra que muchos han usado pensando que sirve para abrir la puerta del espiritismo. Y sí que ha servido para abrir algunas puertas, pero ¿qué puertas? Vamos a ver. Toda llave necesita un llavero, pero todo llavero urge de una cerradura. Ahora bien, ya sabéis qué es esto. Amigos y amigas, os doy la bienvenida al inquietante mundo de la Ouija. El inquietante mundo de la Ouija. Hemos oído hablar tanto de este tablero y esta planchette y de su aparente mecanismo, que este mecanismo, nos han dicho, sirve de pasaporte para que se activen las comunicaciones con lo sugerente. Unas piezas, en este caso de madera, que sirven de pasillo para que algo o alguien se tenga el posible beneficio de circular por donde nosotros estamos, sin que le veamos. La Ouija, se dice tanto de ella, y en ocasiones se sabe tan poco. Se dice tanto y se sabe tan poco. Porque siendo sinceros, sabemos muy poco de lo que guarda y evaluamos las cosas por los posibles efectos que manifiesta, pero poco más. Hagamos un poquito de historia para ver que esta herramienta, que en algunas ocasiones ha hecho que mucha gente que conocemos acabe con los pelos de punta o se convierta en un campeón de los 100 metros planos en salir despavorido, están ahí. Entonces vamos a ver. Primero vamos a saber qué rayos significa esta palabra. Para eso nos vamos a ir a finales del siglo XIX. El 10 de febrero de 1891, el señor Elijah J. Bond dijo haber inventado este artilugio, teniendo como titulares de su aventura a William Maupin y Charles Skinner. Decimos dijo, porque realmente no existe un dato absolutamente fiable de ello, pues también se baraja la posibilidad de que sea algo mucho más antiguo, que bien podría remontarse a épocas griegas y egipcias. Justamente, Kennard, que era masón como Maupin, dijo que si bien él había patentado el nombre de Ouija, lo hacía basándose en una palabra egipcia que significaba mala suerte. Pero como hay algunas cosas que no están muy claras del todo, hay quienes dicen que el nombre podría ser alusión a la ciudad marroquí de Ghusda. Se dice también que quien explotó la patente de este aparatillo para que llegase a todos fue William Falt, un empleado de Kennard, que afirmó que en realidad el nombre viene de los vocablos oui y ya. En francés y alemán, respectivamente, significan sí. ¿Y qué pasó con todo esto? Pues que causó un relativo furor en aquellos días. Un tabloide californiano decía: nuevas tablas, un tablero que habla misteriosamente, no hay ningún nombre para definirla, pero he visto y oído algunas cosas sorprendentes, cosas que se escapan de la comprensión humana. ¿Pero qué es el tablero?
El tablero puede ser rectangular, de unos 18 por 20 pulgadas. En él está inscrito esto: un sí y un no, para iniciar la conversación. Unos saludos para la cortesía. Puede hacerlo cualquiera. Tome el tablero sobre su regazo. Otra persona del mismo modo se sienta delante de usted y ambos colocan sobre el indicador el pulgar y el índice de sus manos en cada una de las esquinas. Entonces se realiza la primera pregunta: ¿alguien quiere hablar con nosotros? De pronto usted piensa que la otra persona está empujando el indicador. Él piensa que es usted. Pero mientras, el indicador se mueve titubeante hacia el sí o hacia el no. Entonces usted va decidido a hacer preguntas y las respuestas van mostrándose letra por letra, una detrás de otra. Muy poco tiempo después llegarían nuevos tableros con nombres como Bolo, Higili, Nirvana o Espíritu, entre otros. Y todos ellos con la ambigüedad necesaria para no saber si se trataba de un simple y ameno juego o de algo más. Y es que a veces todo empieza así, como una iniciativa de curiosidad, como parte de un divertimento, algo morboso, y luego por varias razones termina por convertirse en un auténtico rompecabezas. ¿Por qué digo esto? La respuesta la vamos a ir encontrando a lo largo de este encuentro. Pero vamos a continuar. La Ouija ha sido un instrumento más de una compleja cadena, cuyos eslabones están unidos por la interrogante de un más allá, que mediante vehículos materiales parece ser acto de presencia en nuestra realidad. Es como si de repente hubiese un teléfono que ha sido descolgado al otro lado de la línea. De esa guisa es que podemos retroceder en el tiempo a unos pocos días previos al dichoso tablero. En 1850, estos fenómenos sociales de comunicación se reflejaron en las llamadas mesas parlantes, también relacionadas con los términos tail turning o mesas giratorias. Los artefactos reúnen en su perímetro a varias personas que concentradas esperan algo único, un movimiento especial que bien podría estar provocado por un huésped que no se ve. Bonito, ¿no? Pues bien, el fenómeno al que la parapsicología asocia a la macropsicoquinesis, es decir, al desplazamiento de objetos materiales de mediano y gran tamaño gracias al poder mental, fue de un marcado atractivo para los buscadores de emociones. A menudo, en medio de los movimientos acompasados o estrafalarios de la mesa, alguien formulaba preguntas y casi siempre había quien decía sentir la presencia de lo invisible y de alguien. Y a veces eran todos, con lo cual la mesa salía volando por los aires, todo el mundo salía corriendo y los espíritus se quedaban allí. Al iniciarse aquellas citas, entre la expectación y el silencio, se producían a modo de señales pequeños sonidos como crujidos o arrastres. Después, cuando los ánimos ya empezaban a caldearse, llegaban determinados golpes en la mesa y en cualquier lugar de la habitación, y había más nervios, más nervios. A esto le seguían una serie de desplazamientos en los que la mesa parecía tener vida propia. Imaginemos la escena, la mesa moviéndose y la gente intentando mantenerse junto a ella. Menuda escena, ¿no? Mas, ¿qué se escondía tras esta práctica? Mientras que en la actualidad la Ouija sigue practicándose con temeraria asiduidad, las mesas parlantes han perdido su convocatoria. Aunque en lugares como Boston, Roma o Curitiba, por citar ejemplos, se mantiene su práctica y se experimenta. Eso sí, están intentando alejarse de la espectacularidad que llevaba a la distracción y sobre todo están recurriendo a grupos muy pequeños de experimentación para ver qué es realmente físico y qué es realmente extraño. Lo que se quiere comprobar es si la macropsicoquinesis es realmente el producto de esto. Es lo que produce esto, perdón. Un momentín. Ahí está. Bueno. Procuremos tener en cuenta, en todo momento, que todo esto que os estoy contando es parte de algo que está ocurriendo ahora, ¿vale? O sea, aunque se piense en las mesas parlantes o en la Ouija, esto está pasando todavía. Y no solamente está pasando como se puede pensar en determinadas zonas con un nivel cultural, no, está pasando en todo el mundo, o sea que algo hay, ¿vale? Hasta ahora hemos visto dos ejemplos que os sonarán familiares dentro de las prácticas que desarrollan algunos para llegar a respuestas o manifestaciones físicas. Pero ¿qué más se esconde detrás de esto? Procuremos tener en cuenta en todo momento nuestro componente emocional y humano, ¿ok?
porque ese será uno de los elementos de rigor que nos van a servir para seguir moviéndonos por este palacio de cristales del espiritismo, donde todo puede tener un rumbo y cada cosa un precio, ¿vale? O sea, quedaros con lo de precio. Pero, bueno, ¿qué vamos a hacer si queremos hablar con los espíritus y queremos preguntarles y queremos sentirles? Somos contradictorios, sedientos de mirar más allá por convicción, por desesperación, por temor a desaparecer o por divertimento. Por un lado tenemos toda una humanidad en constante ansia de sentirse superior al olvido, y por otro tememos a lo que se muestra oculto. Todo es parte de una naturaleza en la que nuestra personalidad dibuja un perfil dentro del que nos movemos. Entonces, cada uno es como es y reacciona a los estímulos de fuera de la manera que mejor sabe o puede. Así cada uno de nosotros dependerá y responderá a lo misterioso con todo aquello que tiene en mente y en mano. ¿Qué pasaría si en este momento hiciésemos una ouija? ¿Cuál sería vuestra reacción? ¿Me podéis decir? ¿Cuál sería? Por ejemplo, no sé, tú mismo. ¿Qué? Sí, si hiciésemos una ouija ahora, ¿cuál sería tu reacción? Mi reacción, pues, en principio no la haría, entonces no... ¿No la harías? Vale. ¿Tú? Depende de lo que ocurriera, seguramente. Luis, ¿qué pasaría si hiciésemos una ouija ahora? ¿Aceptarías? Yo no lo haría. Yo sí. Yo también. Vale. Como veis, en un grupo reducido que somos aquí, está la contradicción. De repente ha empezado a salir el sí, ¿no? Estamos ahí, somos eso, la contradicción. Estamos ahí. Pero eso es importante y eso nos enriquece. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Como humanos curiosos y en ocasiones auténticos cotillas que somos, nos hemos intentado valer de más elementos para acercarnos a los espíritus en busca de algo más. Nuestro contexto cultural nos marca más de lo que pensamos. Así hemos podido buscar respuestas en los pozos del café, en las hojas de coca, en las conchas marinas o en cosas como esto. ¿Lo veis? ¿Sabéis qué es esto? No tengo ni idea, nunca lo he visto. Un muñeco de esos. Bueno, pues esta cosita así tan mona, hay gente que dice que sirve para lo que sirve. A mí me sirve de decoración, nada más. Pero bueno, ahí lo tenéis. Si un pequeño muñeco, estaría muy bueno así, si un pequeño muñeco, que presumiblemente podría servir para hacer daño y también para hacer un nexo entre las entidades del más allá que pueden actuar aquí, hace esto, ¿qué otras cosas podrían pasar? O se presume que hacen eso, ¿qué más cosas podrían pasar? A pesar del color, es algo siniestro. Si lo observamos bien, dentro de su estética medio africana, podemos ver un objeto creado para un fin determinado. Ahora bien, mi pregunta es, ¿y nosotros no somos acaso seres con un fin determinado? Miramos el muñeco como si se tratase de algún tabú, algo quizás mágico, pintoresco, pero no caemos en la cuenta de que este pequeño monigote puede condicionarnos por completo. Porque, amigos y amigas, no se juega con el espiritismo. No se juega. Y aún más, no se juega con lo que no conocemos. De hecho, podríamos decir directamente que no se juega con nuestra mente y sensibilidad sin saber qué bulle en su interior y cuáles son sus implicancias. Y en este momento, miro fijamente a alguno de vosotros, saco el muñeco nuevamente y si hacemos una ouija con este, aquí, tened por seguro que algún tipo de fenómeno se desatará en la sala. Seguro. Alguna cosa pasará. Tanto como si os muestro otra cosita más. Pero esto es distinto. Esta piedra incaica, ¿vale? Es una piedra inca, cuya antigüedad y supuestas propiedades tuvieron que ver con su orientación a comunicar con los apus, o los espíritus elevados,
que guardaban el orden en el Perú incaico, de la zona de Ayumarca. Es una piedra de la época legítima y que llegó a mí de una manera... Yo creo en la magia, ¿vale? Y esto llegó por magia. Yo creo en la magia. Si os digo que la toquéis y que está cargada de energía, cosa que no tiene por qué ser falsa, estoy seguro de que alguno o alguna, y en mayor o menor medida, sentirá tal caudal energético. Seguro, seguro. Pero no vamos a hacer feria. Todos somos energía en potencia. En este momento, yo estoy moqueando. Soy energía en movimiento. Somos imaginación en potencia, sensibilidad en potencia. Todos somos material adecuado para que en un momento dado pudiésemos estar en el umbral de experimentar lo único. Lo único. Vale, hay quienes afirman que en muchos casos los movimientos de las copas o de las planchetas de la ouija, de las mesas o de otra cosita más que está por aquí, que supongo que sabréis qué es, ¿verdad? Hay mucha gente que dice que los movimientos de estas cosas se pueden deber a movimientos mioquinéticos, es decir, musculares que de forma inconsciente e involuntaria hacen que parezca lo que no es. El resultado de estas afirmaciones sería que de espiritual, misterioso o paranormal no hay nada de nada. ¿Quién sabe? Somos una caja de sorpresas que puede responder de las formas más extrañas. Acabo de hacer un pequeño experimento. He estado pensando en lo que estaba leyendo para vosotros y el péndulo ha ido a su bola. El sí de este péndulo es la ruta que ha seguido. Algo habrá, ¿no? Diciéndolo, pues es divertido. Ahora bien, todo esto no explicaría lo de los movimientos musculares de forma involuntaria, no explicaría los otros fenómenos que ocurren un poco más allá del tablero de la ouija, por citar un ejemplo. ¿Qué o quién despliega sus movimientos o golpes? ¿Será acaso nuestra propia mente? Y si realmente se trata de espíritus, ¿por qué habrían de acercarse a nosotros? ¿Cómo serían esos espíritus? Pero vamos a parar de hablar de elementos aparentemente rudimentarios, que los vamos a dejar para retomarlos en su momento. Vamos a coger un ordenador, un grabador digital, y vamos a darle a grabar a ver qué pasa. Porque no lo olvidemos, somos curiosos y, ¿por qué no?, cotillas, cotillas del oculto. Además, si existen los espíritus, se pueden valer de cualquier elemento para hablarnos, ¿no? Es lógico. Si ya desde hace mucho tiempo se han apropiado de las ondas para dejar mensajes psicofónicos o plasmar su imagen a través de las psicoimágenes, la ciencia está, pues, ahí para investigar esto. Algo pasa. Me encanta decir algo pasa. Porque la ciencia está al servicio de nuestro avance y también de nuestras ganas de husmear un poquito más lejos. Como se puede ver, tenemos una paleta de opciones para indagar al respecto. Hay muchas teorías, pero no se juega con el espiritismo. Os voy a poner una cosa para que normalmente cuando yo traigo estas cosillas pasa algo, y espero que ahora no pase. Es una psicofonía, ¿vale? Las psicofonías pueden tener una causa absolutamente terrenal como una causa un poquito así. Yo no puedo decir que sea la voz de un fallecido o no lo puedo asegurar. Pero que cuando se grabó no había solamente había dos personas y que no se coló otra persona y que hubo un rigor para grabarlas, pues sí. Se escucha un quejido, ¿vale? Y pues vamos a darle, a ver. Ha pasado por el tubo y este es el volumen de energía total que tiene un cuerpo para darle vida. Esto es centímetros. Ese es tamaño real. Ese tamaño real. El volumen de energía total que tiene un cuerpo para darle vida. Esto es centímetros. Ese es tamaño real. Ese es tamaño real. Ahí había un gritillo, no había ninguna niña, ninguna chica en el sitio, era Clara Altavoces haciendo una entrevista a una persona, no había nadie y se coló esto. ¿Qué es?
¿Dónde era el sitio? ¿Dónde era la ubicación? Esto era en una casa de una mujer, luego te digo, creo que era... No, ¿pensabas que era María Gómez? No, claro, sé que era Clara. Sí. Sí, pero no sé. Entonces, luego lo recordaré que lo digo, ¿vale? Pero bueno, es eso, están ahí, algo hay. Y lo interesante de estas cuestiones es que tanto las psicofonías como las psicoimágenes son registros que, primero, si nosotros no nos sugestionamos, vale, pero un ordenador no se sugestiona, ¿no? Entonces, un ordenador no va a recoger una cosa porque sí, algo tiene que haber. Pero bueno, como no se juega con el espiritismo, vamos a seguir. ¿Por qué? Primero porque no sabemos hasta qué punto podemos llegar. Aunque parezca que sepamos cómo somos y de qué pie cojeamos, es evidente que no conocemos toda nuestra potencialidad creativa y emotiva. Es decir, que no sabemos cómo vamos a reaccionar frente a lo que se nos escapa de los parámetros de nuestra lógica. Y algo más, no sabemos hasta qué punto vamos a ser partícipes de algo especial. Porque eso de, no, les pasa a los otros. ¿Quién te ha dicho que no te va a pasar a ti? ¿Te ha venido la aseguradora de lo oculto y te ha dicho, no, a ti no te va a pasar? ¿Tienes una póliza de seguro? No. Nos puede pasar a cualquiera. Sabemos por la psicología que somos seres volubles a todos los estímulos que vienen de fuera. Que, como hemos dicho antes, respondemos como sabemos o podemos, pero también interpretamos según esos parámetros. Por eso puede que el muñeco pueda tener más efecto en Haití que en Madrid, o que la piedra inca, parezca más misteriosa aquí que en el Templo de la Luna en Cusco, que fue donde me la dieron. Si tenéis la oportunidad de ir al Templo de la Luna en Cusco, id. Es un sitio que no es parte de la gran ruta mastodóntica de las ruinas. Es un templo pequeñísimo, va muy poca gente, está en medio de la nada, pero es increíble. Y si realmente queréis estar cerca de algo indescriptible, ese es el lugar, ¿vale? Os lo recomiendo. Bueno, vamos a seguir. Pero todo esto que estaba diciendo no quita que, a pesar de que culturalmente tenemos unos bastones de apoyo, no nos inquiete pensar o sentir que algo o alguien está a nuestro lado. Y precisamente es ahí donde salta una chispa de nervios, porque si sentimos eso, sea cierto o no, nos vemos vulnerables ante lo que nuestros ojos no captan, pero que algo en nuestro ser intuye. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que la primera alerta frente a estas cosas debe ir dirigida hacia nosotros mismos. Sea cual sea el estímulo al que nos exponemos, no sabemos cómo lo vamos a recibir, ni cómo vamos a responder a él. Recordemos que a veces, ante un sencillo golpe de una ventana por efecto del viento, saltamos de la cama o del sofá, o que frente a un simple sonido de la madera del suelo del salón, por la noche, nos erizamos pensando que hay alguien ahí. Y nos da un miedo que se nos congelan los brazos. Seguramente que nos ha pasado a todos, ¿verdad? Alguna vez eso. Vamos a usar este ejemplo del sonido para ver hasta qué punto debemos ser algo críticos, acostados, con la casa en calma, con nuestro cuerpo en reposo y nuestros sentidos calmados. Cerramos los ojos, nos sonamos la nariz y a lo mejor estamos con las luces apagadas o con una débil lámpara pensando en X cosas, o estamos a punto de quedarnos completamente dormidos. Todo esté en calma hasta que de súbito oímos un crujido en el salón. Parecen pasos y se vuelve a repetir otra vez. Nos llama la atención y nos devuelve a la habitación, a su oscuridad o semioscuridad, a su relativa calma, a nuestro cuerpo tumbado, frágil, al silencio previo. Miramos a la puerta y automáticamente salta nuestro instinto. Nos ponemos alertas ante ese ruido y elaboramos un mecanismo de defensa que nos hace creer que hay algo o alguien. Entonces, nos quedamos unos cuantos segundos que se nos hacen eternos, dudando entre levantarnos y ver qué es eso, o si no, taparnos hasta la coronilla. Pero es casi seguro que en un alto porcentaje pensaremos que es alguien, y en otro porcentaje, si compartimos ideas ligadas al misterioso, que puede ser alguien extraño. Obviamente, también hay quien piensa que es simplemente algo natural y que es una contracción habitual de la materia.
una contracción habitual de la madera, claro. Pero a lo que vamos es que se puede desatar un diálogo de pensamientos y estímulos que pueden llevarnos por terrenos que no sean los correctos. Aunque también hay que considerar el hecho de que realmente sea algo inexplicable. ¿Por qué no? Con este ejemplo lo que quiero mostrar es el hecho de cómo algo se puede intentar explicar desde varios puntos de vista, pero teniendo muy en cuenta la explicación completamente terrenal. ¿Que por qué digo esto más aún cuando estamos en una casa espírita? ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que primero debemos apoyarnos en la lógica, pues tenemos que darnos cuenta de que estando en un mundo en constante vibración, la materia vibra, por naturaleza propia. Y si la materia vibra, como todo en el universo, es necesario buscar explicaciones que contemplan a la razón como base. Pero ojo, esto es porque si se juega con la percepción, cualquier cosa es posible. Fijémonos en algo. Si en el hipotético caso de que lo ocurrido fuese algo natural, menudo rato estamos pasando, ¿no? Estamos asustados. Y si encima nos empecinamos en pensar que es alguien invisible, pues peor todavía. Y si a eso le sumamos que al día siguiente lo contaremos como algo absolutamente desconcertante, pues ya tenemos misterio al plato, con todo lo necesario para aderezarlo y que se convierta en un mito de nuestra vida. Algo que contaremos durante toda nuestra existencia diciendo que nos pasó algo así. Dando por sentado que los que estamos aquí tenemos un evidente interés por estos temas, es importante repasar no solo los niveles filosóficos o los casos más relevantes. La curiosidad bien llevada suele conducirnos a mayores respuestas. Sin embargo, el desorden de esta nos lleva al caos más patente. Hace muchos años hubo una mujer, vamos a omitir su imagen y su nombre por razones obvias, que con una preparación académica que incluía estudios en sociología en la Sorbona, protagonizó un hecho que nos va a ayudar para ver cómo no se juega con estos temas, aunque la intención no sea jugar. Habiendo sido discípula del conocido Marqués Diego de Eraciel, controvertido personaje del ocultismo, que luego fue masivamente conocido gracias a la mofa televisiva de programas como Al Ataque y cosas así, este marqués pues, fue el que ayudó a esta mujer. Y ella solía organizar reuniones en una casa, en tierras gallegas, en las que se daban cita a muchos apasionados de los misterios. Y en esas citas estaban algunos investigadores que hoy pues, están en activo. En una de esas tardes, contó que una noche se había levantado de la cama con unas ganas irrefrenables de escribir. Acto seguido, se puso a escribir y garabatear en unos folios. Tras un rato, se pudo ver un dibujo de un hombre calvo y mayor con una frase que decía «Muero por amor». También aparecía la imagen de algo parecido a un duende y más nombres y datos inconexos. Sí, aquello parecía una psicografía obtenida en un estado de mediunidad. A los pocos días, ella recibió en su casa a una mujer que le pedía ayuda, pues su esposo, un médico mayor, calvo, decía que amenazaba seriamente con suicidarse aquel fin de semana con una sustancia que aparecía mencionada en la psicografía que había recibido primeramente esta mujer. Esto la obsesionó desde aquel momento y no dejó de parar de psicografiar día y noche. A todo esto decía que su espíritu guía era algo así, era esa siniestra criatura que estaba por ahí. No pasó mucho tiempo para comprobar que aquello se había convertido en una obsesión para ella y que así empezó a distanciarse de la realidad. Los problemas con su marido e hijos eran notables, pero ella no hacía otra cosa que seguir a lo suyo. Por eso, al poco tiempo, integró en sus prácticas el uso de la Ouija y el ejercicio de la telepatía. Vamos, todo un crisol en ella que se traduciría en un divorcio y en la pérdida de la tutela de los hijos. Luego, llegaría un posterior tratamiento psicológico y psiquiátrico que buscaría nivelarla
con el nivel adecuado de razón, que sin dar resultado alguno nos llevaría a enterarnos años después de su suicidio, precipitándose por una ventana de su casa, aquel lugar donde todo empezó. Este doloroso desenlace pues, ejemplifica los riesgos de perder el sentido común. Era una mujer válida, muy válida, pero algo se torció. Pero esta conversación que tengo con vosotros no es para meter miedo en absoluto, no. Considero que es necesario hablar de esto, pues nadie está libre de fascinarse ante algo que se escapa de lo establecido. Pero vuelvo a repetirlo, la idea de esta cita es impulsar a que las cosas mejoren, tanto al nivel del interés como de la investigación. Fijaros, estamos en una casa espírita, y habéis visto cómo es. Luminosa, la gente es divertida, es amable, no hay oscurantismo, ¿verdad? Pues entonces vamos a seguir por este tema. ¿Realmente esta mujer tuvo algún contacto espiritual? Y si era así, ¿era el adecuado? Y si no lo tuvo, ¿qué podemos pensar? Pues que fue víctima de una adicción al asunto, mezclada con una obstinación que la llevó al más absoluto desequilibrio. Como hemos dicho, las cosas se torcieron y tuvieron añadidos explosivos como la Ouija. Hay quienes también se han dedicado en cuerpo y alma al exclusivo estudio de las psicofonías, sin atender el sentido común y la seguridad. Obsesionados con unas voces que podrían atribuirse al más allá o a otras dimensiones, pasan horas tras horas olvidando que al no filtrar todo el material, corren el riesgo de llegar a la locura o a lo peor. El investigador Sinesio Darnell apunta que se sienten tan obsesionados por conseguir nuevas grabaciones que comienzan a desatender todos los demás aspectos de sus vidas para dedicarse día y noche a la experimentación. No sería la primera separación o divorcio causado por esta obsesión, pero es que a algunos incluso empieza a manifestarse un deseo de delegar todas las decisiones de su vida a lo que les digan las voces. Y con frecuencia, quienes investigamos las psicofonías hemos obtenido grabaciones amenazantes. Vas a morir, te mataré, y cosas similares. A un joven alumno mío, prosigue Darnell, le tocó vivir esa experiencia. Si no estás acostumbrado, puede llegar a ser realmente desagradable. En su caso, una voz lúgubre lo amenazaba de muerte en una psicofonía. Y fue tal el terror que le inspiró la grabación que cayó en un proceso depresivo perdón, y autosugestivo que desembocó en suicidio. Otro más. Este ha sido otro ejemplo más de cómo, pasando el límite, es difícil dar marcha atrás. Aunque no siempre la fatalidad es la encargada de dar una buena lección. Ahora vamos a ver cómo está el otro lado también. En una ocasión, 4 muchachos se reunieron para, Ouija y grabadoras en mano, participar en una sesión en la que además intentarían registrar psicofonías. El lugar era un antiguo cortijo abandonado en Andalucía, que era célebre por las historias que se contaban que ocurrían en su interior, en las que sombras, ruidos, fantasmas o espíritus parecían acampar a sus anchas, amparados en una truculenta historia ocurrida hace ya muchos años. Muy truculenta. Pues bien, nuestros protagonistas, Andrés, Gorka, Esteban y José, alumbraron la idea de ir en busca del misterio al caer la tarde para reconocer, primero desde fuera del terreno, y posteriormente, tras sortear la valla que protegía el caserón, poder ingresar para llevar a cabo su cometido. Tal es así que nos encontramos a nuestros avesados cazadores del oculto saltando una de las ventanas y caminando con cierto cuidado dentro del desvencijado cortijo. Por lo que sabían, tras haber escuchado muchos programas de radio y haber leído muchas webs y revistas del ramo, los fenómenos se producían tanto en la planta superior como en el patio y en el sótano. Dado que por aquellas fechas hacía frío, optaron por estar a cubierto y luego de dar un garbeo, hábilmente colocaron las grabadoras en las zonas aparentemente calientes para ver si cogían algo. Las zonas calientes en zonas donde parece que inciden malos fenómenos, ¿vale?
Una vez hechos los preparativos, y con la noche como testigo, nuestros héroes dieron el récord de las grabadoras y se ubicaron en el sótano. Allí pusieron la ouija sobre un viejo tablero colocado sobre unas piedras. Tras comprobar que el tablero era estable, se concentraron un poco y se pusieron manos a la obra. Pusieron sus deditos índices sobre la pequeña copa tipo chupito y dieron paso a la gran fiesta de la sorpresa. Tras unos pocos minutos, la copa empezó a vacilar lentamente para luego progresivamente ir cogiendo velocidad, al tiempo que iba enlazando letras. Una vez detenida, salió la primera palabra: muerte. Esteban miró a los demás y les recordó que el lugar tuvo un pasado doloroso y que iban bien los tiros si había salido eso. Entusiasmados por el hallazgo, los ases de la parapsicología continuaron con los dedos sobre la copa y los ojos pegados al tablero. La noche avanzaba más y el viento se dejaba notar a través de las viejas ventanas y rendijas. La segunda palabra llegó en aquel clima de nervios y excitación: matar. El termómetro de la emoción estaba a punto de dispararse. Los chicos sonreían, pero al mismo tiempo sentían que les picaba el bicho de la curiosidad máxima, pues si la primera decía muerte y la segunda matar, quizás procedía a hacer una pregunta más centrada en esas respuestas y averiguar a qué se referían. Ases del cotilleo. A ver, ¿matar a quién?, preguntaron. Y la copa empezó a moverse rápidamente para configurar un contundente asesinos. Gorka volvió a recordarles algún pasaje de la triste historia ocurrida en el cortijo, en el que se mezclaron desapariciones y asesinatos que no pasaron por la justicia quedando impunes. ¿Acaso ese asesinos se refería al clamor de una víctima refiriéndose a sus ejecutores? Andrés y José se miraron y, como los demás, decidieron continuar. De pronto, un golpe profundo les sobresaltó. Venía de la planta de arriba y parecía como si se hubiese dado un mazazo al suelo. El mosquetero José sintió algo parecido a culebras recorriéndole el estómago, pero se quedó callado. No era momento para levantarse y menos para ponerse en evidencia delante de sus amigos. Envalentonados, siguieron con la siguiente pregunta: ¿habéis hecho ese sonido para que os sintamos? La respuesta se hizo esperar, pero llegó: sí. En ese momento, las culebras que se movían en el estómago de José se convirtieron en latigazos que tenían muy mala pinta por razones básicas, por tres. Primera razón, porque no podía abandonar la ouija. Segunda, porque no había nada parecido a un servicio en aquel lugar. Y tercera, porque a estas alturas ya tenía una buena dosis de miedo que no le iba a dejar salir solo, con lo cual no podía pasar la vergüenza de pedirle a sus amigos que le acompañasen en plena oscuridad para buscar un lugar donde poder aliviarse. Ni hablar, tenía que seguir. Pobre José. Lo que él no sospechaba era que no era el único que estaba asustado. Todos estaban atemorizados, pero querían seguir en nombre del misterio y en pro de ver si aquel espíritu que les hablaba podía manifestarse de un modo más evidente. Entonces preguntaron: ¿puedes darnos otra muestra de que estás cerca de nosotros? Pasaron unos minutos y nada, hasta que la copita bailó sobre las letras y trazó un sí. Luego, silencio, y de súbito un nuevo golpe fuerte, muy fuerte, tremendamente fuerte, pero esta vez fue en el mismo lugar donde estaban ellos. Resultado: los cuatro pegaron un grito y el tablero voló por los aires mientras salían despavoridos. Todos menos José, que para ese momento ya tenía su estómago hecho una bomba atómica. Por unos segundos se quedó allí, pero al ver que sus compañeros subían por la escalera torpemente, dejándole solo, no tuvo otra cosa que levantarse y correr, uniéndose a nuestros atletas, que no sospechaban que estaban a punto de batir sus marcas personales de velocidad. Los ases. Al llegar a la planta de arriba, los olímpicos de lo inesperado recogieron un aguinaldo más por su esfuerzo. Entre la oscuridad, las linternas que empujaban en desorden y los escombros
no tuvieron mejor suerte que al atravesar un salón encontrarse con una ventana que se abrió bruscamente a su paso, dejando entrar oscuros bichos alados, es decir, palomas, aunque ellos pensaron en el infierno directamente. Que nerviosas, estas palomas, por el jaleo que reinaba en el lugar, alzaron vuelo para protegerse. Sobra decir que estas cosas siempre vienen acompañadas de pequeños aderezos, tales como que al bueno de Borca se le salió una de sus zapatillas y que los cuatro dejaron todas sus cosas en el sótano. Todas, incluyendo las llaves del coche. Aquel artefacto motriz que veían a lo lejos y al cual querían llegar lo más rápido posible. El pobre José ya veía todo de color verde y encima tuvo un ataque de hipo. Mientras tanto, las grabadoras ubicadas en los lugares seguían al suyo. Al llegar a la meta, es decir, al coche, y caer en la lamentable cuenta de que no tenían las llaves, los cuatro jinetes de lo fantasmal se miraron buscando un responsable. Luego se quedaron callados para en breves segundos descubrir un extraño olor que salía de algún lugar muy cercano. Ese lugar muy cercano tenía nombre, se llamaba José. Con el golpe, las carreras, los obstáculos, el pavor, la ventana, los alados bichos oscuros, el sonido del viento y los nervios, no pudo contenerse y ya sabéis qué pasó. Llegaron las risas nerviosas y el ¡qué flipe! ¡Qué flipe! Aunque se notaba que estaban aterrorizados. Había que ir a buscar la llave y las grabadoras. Y si se podía, la zapatilla de Borca. ¿Sabéis cómo entraron nuestros héroes? ¿Sabéis? Pues cogidos de la mano, con las linternas en la boca y con el manchado José como último de la fila. Atenazados unos a otros, entraron rápido y lo primero que hallaron fue la zapatilla. Ni para ponérsela, Gorka soltó la mano de Esteban. Bajaron y recogieron las mochilas a toda velocidad y subieron corriendo hasta ir al patio, donde nuevamente de la mano y con José al último recogieron las grabadoras. Luego salieron corriendo a máximo trote y subieron al coche cerrando las puertas con seguros y respirando más calmados en todos los sentidos, ya que también se deshicieron de parte del vestuario íntimo del triste José. Pasados unos días, escucharon lo grabado. De las 4 grabadoras, solo 2 captaron algo. Una respiración jadeante en la que se dejó en la zona de la segunda planta y un "están muertos" en el sótano donde ellos estuvieron. Eso sí, por lo que pude saber, los muchachos no volvieron a ir nunca más a lugares así. Aunque siguen fieles a estas cosas y van a alertas ovnis y cositas así. Pero bueno, y José pues mucho menos. Mucho menos. No se juega con el espiritismo. En ese lugar algo ocurría, pero lo más peligroso fue el propio temor de los amigos. Porque al estar presas del pánico, podía haber ocurrido cualquier cosa. Recordemos que estaban en un cortijo abandonado, ruinoso, y que un lugar en estas condiciones tiene la propensión a venirse abajo en menos de lo que se piensa. Luego está el hecho de entrar en una psicosis colectiva que bien podría haber derivado en auténticos y descontrolados ataques de pavor. Justamente al hablar de que algo ocurría, hay que decir, ya pasando a otro tema, que otro de los factores con los que no se debe jugar en el espiritismo es justamente el fraude. Algo absolutamente terrenal y vil que se urde para sacar determinados provechos y que parece que cunde bastante. Por lo que se ve, parece que cunde bastante. Ya sea a modo de falsa mediunidad o falsas mancias de adivinación, falsos resultados de transcomunicación instrumental, como psicofonías o psicoimágenes trucadas, falsas videncias o hechos de mentira, es fácil acabar en la puerta de quienes, aprovechando la credulidad y la curiosidad, están dispuestos a jugar con el espiritismo para sacarse unas ganancias que, como siempre, al principio suelen ser pequeñas, pero que luego van acrecentándose a medida que la supuesta facultad o el supuesto hecho se van haciendo populares. Decididamente no se puede jugar con el factor emocional de la gente, y mucho menos apoyándose en sus sueños o en sus anhelos. Más aún cuando se les hace creer que tal o cual familiar está a su lado,
pero que ahora no podrá atenderle, pero en la siguiente visita, sí. Esto ya es una cuestión de respeto y de valores, que estaréis de acuerdo conmigo, traspasa cualquier frontera entre este y otros mundos. Pero volviendo al caso, notaremos que el riesgo implica algo más. Si el fraude es destapado, el falso iluminado podría verse ante algo mayor que cualquier orden de un supuesto espíritu, y eso es un imperativo legal o a la furia de quien ha sido engañado. Pero hay que decir que también puede pasar que ese iluminado efectivamente esté en contacto con alguna entidad, pero es que también puede haber engaños por parte de los espíritus. Dando por hecho su constante presencia entre nosotros, y considerando que como nosotros son de una manera determinada, puede que alguno de ellos, por los motivos que fuese, ya sea por pasar el rato o por incomodar, pueda inducir a un medium a conducir su mediunidad por donde este espíritu quiera. Por eso siempre se dice en los círculos más serios que los estudios espiritistas de rigor ameritan que no hay que tomarse los comentarios de los espíritus como leyes, que lo recomendable es analizarlos y con el paso del tiempo y del juicio crítico observar y sacar conclusiones sin afectaciones. Así lo que tenga que valer valdrá y el resto sobrará. Pero esta práctica también ayudará al médium a afinar su intuición y a saber prever las medidas necesarias para no ser utilizado como una marioneta. Eso del médium que dice, no, es que yo controlo, estoy en contacto con las entidades. No, cuidadín, tú no controlas nada. No controlas nada, no vas a saber más que uno que está en tercero. Y resulta que la ventaja que tienen muchos espíritus es que cuando se van, pues si aquí han sido un poco listillos, allí lo van a ser también. Y si son más listillos que tú, te van a usar. Eso de que el medium controla y que el medium es un elemento de inteligencia suprema es mentira. Mentira. Esto nos lleva a concluir que en el caso de que tras el inicial juicio lógico, que nunca se debe perder, descubrimos que hay algo más, debemos asumir la responsabilidad de saber llevar adelante lo que tenemos entre manos con absoluta seriedad y autocontrol. Si nosotros sentimos que hay algo en nuestra sensibilidad que nos hace intuir, pues preparemos esa sensibilidad. Del mismo modo que si deseamos investigar, lo haremos bajo unas normas de estilo que ayudarán a que todo fluya de mejor manera, a que los resultados sean más contrastables y a que estemos más cerca de algo realmente especial. Brevemente os voy a contar que, por ejemplo, tanto aquí en la asociación como en el grupo ETA, hay un sistema de trabajo muy marcado. ¿Por qué? Porque es interesante el fenómeno, pero lo que es más interesante es lo que está detrás. El fenómeno es como una chispa, simplemente. El fenómeno es, aunque sé que es muy atractivo y como muchas veces se dice, es el caramelo, pero si no hay una metodología, de nada te sirve ver esa chispa, porque no sabes traducir esa chispa, o por lo menos no tienes una teoría para traducirla, no sabes a qué atenerte. Es como ponerte a jugar con electricidad sin saber lo que es un enchufe. Entonces, es importante tener eso. Tanto en EPTA como en esta casa, la gente que conforma ambos grupos es gente de distintas disciplinas. Médicos, abogados, psicólogos, físicos. Y no sé si está José Luis aquí, José Luis del grupo EPTA, que es el físico del grupo, que pues es una buena muestra de cómo están las cosas. Y también está Miguel allí fuera, doctor, que también es parte del espiritismo. Entonces, esto está bien, esto está bien. Un método es importante, una disciplina es importante. Pero bueno, ¿y si no pasa nada? Si después de todo esto no pasa nada, pues la respuesta es muy sencilla, pues no pasa nada. No tenemos por qué esperar que algo ocurra sí o sí, que no percibimos nada, que no vemos ningún espectro, que no viene quien nosotros estamos esperando, que no pasa nada de nada. Si no ocurre, no hay por qué desesperar, ni mucho menos obcecarnos en que ocurra, porque ahí empiezan los problemas también. En este tiempo, que espero haya sido grato para vosotros, para mí lo ha sido a pesar de mis cositas, hemos hablado de algo que está ahí. Y opinando también me he posicionado respecto a la supuesta realidad o no del hecho espiritual. Y allí es donde claramente me decanto por un sí a estos hechos. Pero un sí cauto. No porque haya fraudes o explicaciones materiales, todo va a venirse abajo o todo va a tener una causa que no sea espiritual. Además,
siempre siento la necesidad de decir que estos hechos, que ahora se ven como parapsicología, no exenta de cierto oscurantismo, que para qué nos vamos a engañar a veces nos gusta, algún día tendrán una explicación científica acorde con su esencia sin negar su identidad. También creo preciso aclarar que ni todos los mensajes recibidos en sesiones mediúmnicas, ni con la transcomunicación instrumental o con medios precursores como la Ouija, son negativos. Eso sería como reducirnos a nosotros mismos a un estado de ánimo único y no puede ser así. Hay muchos mensajes de clara ayuda, de apoyo o de clarificación, pero evidentemente en los medios, por razones obvias, suele impactar más una amenaza de muerte que alguien que diga que está bien más allá de la ultratumba. Lo mismo ocurre con los sucesos. Se pueden dar en cualquier lugar, en el cortijo que mencionamos hace un rato, en un hospital, en nuestro edificio, en el mercado, en el bus, en cualquier lado donde haya habido presencia humana. Porque es notorio que allí donde vamos dejamos nuestro sello con mayor o menor fuerza. Entonces, por el motivo que fuese, ya sea apegos, deudas, desconocimientos, temores, imantaciones, etc., podemos quedarnos allí, manifestándonos o no, ojo, o no, aunque aparentemente no haya nadie. He querido ser muy claro porque no se trata de querer creer por querer creer. Y también ya es tiempo de cuestionar de verdad la creencia de que esto, lo físico, es lo único que hay. Y empiezan a llegar pistas de que hay algo más, y el espacio-tiempo empieza a abrirse a nuevas formas de medición, que hipotéticamente podrían servir para dar una nueva definición a lo que conocemos como realidad. Y en esa realidad, ¿por qué no pueden caber espíritus tanto de seres que estuvieron en nuestro plano como seres de otras dimensiones? ¿Por qué no? Ser abierto o angosto de mente, o de alas, o como queráis llamarle, depende de cada uno. Y empiezo a sospechar que a estas alturas ya no se trata tanto de una cuestión de realidad o de inteligencia, de lógica o de lucidez. En nombre de estos términos se mantiene muchas veces una aridez a veces sintomática. Nuestra razón unida a nuestra capacidad de sentir, estoy seguro, redefinirá los límites de algo de lo que no tenemos remota idea de cuáles son los suyos. ¿Quién es el guapo o la guapa que mirando al cielo en una tarde pueda afirmar que no hay profundidad en él y que solo es eso? ¿Quién? Nadie, ¿verdad? Mis ojos os están mirando, ya lo he dicho varias veces. Miro a los costados, pero que no gire mi vista no significa que no está el trozo de pizarra, el trozo de pared. Están. Lo que pasa es que yo no he hecho esto. Pero están. Yo no me he molestado en girar mi mirada. Si no me he molestado en girar mi mirada, mi percepción se ha cortado. Si lo hago, mi campo de visión va a ser mayor y voy a tener más recursos para poder situarme, para saber dónde estoy y cómo es el sitio en el que me encuentro. Y si yo sé cómo es el sitio en el que me encuentro, voy a saber cómo moverme en él. Eso está clarísimo. Y perdonadme que sea tan déspota, pero creo que es así. Y así aprovecho también para hacer esto. Repito, si la espiritualidad existe, ha de estar donde ella misma se disponga, y tendrá sus razones para hacerlo, pero no va a estar a nuestro servicio para cuando queramos disponer de ella. Las cosas no funcionan así del mismo modo que bajo la lógica, nosotros mismos no estamos siempre disponibles al llamado de alguien. Pero que no contestemos ese llamado no significa que no existamos, ¿no? También conviene aclarar que en este puzzle no todos los fenómenos son directamente materiales o inexplicables. En ocasiones tienen un nexo con ambas vertientes, siendo una mezcla de ambas. Tal es el caso de las impregnaciones, las fantasmogénesis, o en algunos casos los poltergeist, que aún teniendo una causa en un ser de carne y hueso, que es el desencadenante, pueden ser potenciados por entidades que por una causa u otra meten combustible en el asunto. Y hemos dicho las fantasmogénesis, impregnaciones y fenómenos como los aportes. Esto que está aquí dentro, este polvillo que se está consumiendo, es un aporte. Algo que apareció en una mesa donde no había nada, en una casa absolutamente limpia. Estuvimos haciendo unas investigaciones allí y de repente, de buenas a primera, sentados en la mesa, aparece esta cosita. Va desapareciendo cada vez, es curioso, lo tengo sellado, pero
Cada vez es como si el polvillo se estuviese evaporando, lo que es ilógico, ¿verdad? Pero, ¿qué es? No tengo ni la más remota idea. No, el polvillo solamente. ¿No sé qué sería el frasco? Sí, se dice, el análisis es un polvo, pero que no corresponde a la zona. Es un polvo de desierto. Es un polvo de desierto. Es un polvo de desierto del Sáhara. Ahora, claro, lo chocante es qué rayos hace apareciendo un sábado a las 7 de la tarde en Santiago de Compostela, en una casa, polvo del Sáhara, cuando no había nada de eso. Y os aseguro que no había ni albariños, ni cositas así de por medio, no. Tal cual. Pero ya os digo, esto está desapareciendo, estaba hasta arriba, y lo tengo selladito ahí, pero bueno. No sé. Todas las cosas que os he mostrado no sirven de nada sin nosotros, sin nuestra intención. Y el tablero, el muñeco, la piedra, el péndulo, el polvito este, no actúan si nosotros no ponemos de nuestra parte, ya sea como canales o como choferes, para ir a la puerta de esa otra región donde puede estar o no esperando un nuevo pasajero. Será nuestra libre capacidad de acción y decisión la que nos haga comportarnos frente a esos fenómenos tan maravillosos de una forma u otra. Podremos pasar por la acera de enfrente y ver la casa del misterio, podremos detenernos enfrente de su puerta, podremos tocarla dando algunos golpes, y si se abre, quizás nos inviten a pasar, o quizás decidamos pasar por nuestra cuenta. Eso ya dependerá de cada uno. De ahí saldrán interesantes puntos de vista e investigaciones que aporten, o puede que salga más aliño para la ensalada del misterio. En el peor de los casos, ya sabemos lo que puede ocurrir. Y como la vida es como es, también nos puede pasar lo que al pobre José, el chico que extasiado inmoló sus calzoncillos en nombre de los espíritus. Sea como sea, esta ha sido una reunión para, por un lado, celebrar la inquietud que nos lleva a querer ir más allá, pero justamente por estar dentro de ello, ha sido también un termómetro para que recordemos que la fiebre a veces es más de lo que se cree. Agradezco a los espíritus aquí presentes y a vuestros espíritus por haberme escuchado con los oídos de vuestra sensibilidad. Gracias. Bueno, si queréis hacer alguna preguntita y me veo en posición de responderla, pues bienvenida sea. ¿No hay preguntas? Vamos a ver. Me imagino que después de la historia que has contado de estos chicos, que todo esto habrá cambiado muchísimo, todos los métodos de investigación. De hecho, imagino que tu poeta, desde que estaba el padre Quilón ahora, habrá cambiado también muchísimas cosas, ¿no? Y siempre he tenido la curiosidad de saber cómo hacéis el casting, porque habéis hecho un casting para los miembros que lo forman, porque claro, podría darse lo que del cortijo, ¿no? Que en algún momento fuese alguien y le pasase también lo mismo. ¿Cómo lo hacéis? Pues lo del casting es curioso, no sigo pensando que no existen las casualidades. En mi caso fue por una causalidad. Gente común, Sol vino un día aquí, estuvimos charlando, ni ella sabía quién era yo sabía quién era ella, pero tampoco, no me gusta ser pesado. Y nos volvimos a encontrar unas jornadas de EPTA, y después, cuando vino Divaldo Franco, un medio potentísimo, Sol fue a la conferencia de Divaldo y nos volvimos a encontrar, pero esto que te das un golpe y dices, perdona, y estuvimos hablando y me invitaron a ir. Y con el tiempo, pues fue así. No es tanto un casting, sino es más bien, yo creo, ir a tiendas. Ir a tiendas porque es importante. Es importante ir a tiendas por una sencilla razón, porque primero, ante cualquier cosa, lo que primero tienes que ver es a la persona. Es lo primero. Después ya viene todo lo demás, lo primero es la persona. Ver cómo está amueblada. Sí. Es lo primero tienes que ver cómo está la persona. De nada te sirve que sepa hacer o no hacer una cosa si... Pero viene alguien y te dice, hola, ¿qué tal? Yo soy físico, no tengo miedo, voy a traer a mi poeta... Aún así le conocemos primero. Porque tienes que conocerle, porque claro, puede haber... Como decía mi abuela, caras vemos, corazones no sabemos, ¿sabes?
Entonces, aún así. ¿Otra pregunta? Después de visto lo visto, es importante prepararse antes de utilizar la Ouija o cualquier otro método. Claro, por supuesto. Por supuesto, sobre todo es importante no jugar con fuego. Es importante prepararse tú mismo y preguntarte si realmente sabes a qué te estás metiendo. Normalmente, o sea, a todos los grupos jóvenes de investigación, por supuesto que yo les animo a que hagan cosas, ¿no? pero que lo hagan con un orden, con una metodología. Y sobre todo que se analicen también. O sea, no puedes, si eres una persona muy impresionable, no te convienen estas cosas. Si eres una persona con problemas emocionales, no te convienen estas cosas. Porque, claro, la primera trampa eres tú. Y en momentos de tensión, lo que va a saltar es lo que tú tienes dentro guardado. Entonces tú no vas a ver un espíritu, pero lo que te va a saltar son tus temores y estas cosas y te conviertes en una bomba. Y si hay otros como tú que te ven así y no saben cómo ayudarte porque en ese momento tienen miedo, es una reacción en cadena. Hay que estar preparado siempre, sí. ¿Alguna otra pregunta? La práctica esta del vudú, del muñeco, en cuanto a una práctica de vuelta al mar, por supuesto, ¿no es de verdad eficaz? Y si sí, ¿qué práctica tenemos, digamos, los espíritus buenos, cómo nos protegen de esta eventualidad? Pues lo primero, mira, sabiendo que hay teorías de que el polvo vudú es un polvo que te anula el sistema neurovegetativo y todas estas cosas, lo primero en estas cosas es no estar en contacto con estas historias. Lo primero, ¿sabes? Lo segundo, tener muy claro que si yo te miro fijamente y te digo te voy a arruinar la vida, tú por dentro me tienes que decir, ah, sí. O decirme, sí, 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 sí. Porque gran parte de estas cosas se empiezan por lo que yo te digo y cómo te lo digo. Si yo te veo con temor y te digo te voy a arruinar la vida, eso se te va a quedar aquí. Y si estás muy bajo, vas a empezar a relacionar todo eso a una maldición. Y va a llegar un momento en el cual, entonces lo primero, estar lejos. Y lo segundo, no creerte esas amenazas, no creerte esas maldiciones, no. Tu espíritu es digamos, tu rey. Y tú mandas en tu espíritu. Y si yo te digo, te voy a quitar el mollo, me puedes poner, tráeme 3 pizzas. O sea, no es así, no es así. O sea, es como salto otro tema, ¿no? Cuando alguien dice, es que me ha poseído un espíritu. No, señor, no te posee ningún espíritu. Porque ¿qué pasa? O sea, si te posee un espíritu, ¿qué pasa con tu espíritu? ¿Te lo quitan y lo ponen en una percha? No. No ocurre eso. Los espíritus no te poseen. Hay un envolvimiento, es como un abrazo. No te poseen. Gracias por permitirme saltar por ahí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué haces si el fenómeno llega a ti y no estás preparado? O sea, si tú no lo buscas, sino que te llega a ti. Pues si te llega a ti, tienes dos cosas. Primero, pedir ayuda. Y segundo, primero intentar calmarte. Que sé que es complicadísimo, que sé que es muy fácil decirlo. Pero intentar confiar en alguien, comentarlo, ¿sabes? Comentarle, decir, oye, me está pasando esto. ¿Sabes? A temor que piensen que estás loco o lo que sea, pero hay cosas que tenemos que decir, ¿sabes? Y luego buscar ayuda, pero buscar ayuda en sitios fiables. Sitios fiables, o sea, cualquier persona que te diga, mira, tú me das, calcula, me das 200 euros, me das una botella de agua, un poco de sal, y yo te saco ese espíritu. Pedir ayuda, usar esto todo el tiempo y pensar nuevamente eso, sí, esto está pasando, pero no soy yo. Esto está pasando, pero yo tengo que cuidarme. O sea, que convertir el miedo en autodefensa. ¿Sabes? Que sé que es difícil, pero todos cuando estamos en situaciones muy límite, ahí hacemos eso. Hay un momento en el cual decimos, no puedo más y de repente nos levantamos. Pues intentar eso. Y pedir ayuda, pero ya te digo, a la gente adecuada. Muchas veces la gente que hace lo que dice, de que con una botella de agua o sal, o te quito esto, o te doy unos ramazos, o yo qué sé. Puede ser que tenga algo de mediunidad o lo pierde al hacer ese tipo de cosas. Sabemos que no está bien lo que está haciendo. Mira, te voy a poner un ejemplo. Mucha gente que hace eso es como aquel que chapurrea inglés. ¿Sabes? O sea, te paso las ramas, es como... Bien inglés, quiero dormir. I go sleep. Igual, ramas. No te hace falta eso. Puede haber una mediunidad incipiente, pero si la mediunidad es
desordenada, si no tiene una preparación, si no tiene una disciplina, es como, ¿de qué te sirve tener un cántaro lleno de agua si le sigues metiendo agua? Se va saliendo todo el agua, ¿sabes? Es mejor poco a poco, con preparación, y así se llega a un buen lado. Y te vas dando cuenta que para ayudar a una persona no te va a hacer falta meterle muchas hierbas, esas cosas, no. Y ojo, con esto no desestimos el trabajo de los chamanes, que eso es otra historia. Ese es otro tipo de historia. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? ¿Por qué suele pasar esto de noche? No, o sea, no tanto las investigaciones como que tengas un contacto. ¿Cómo estamos para poder percibir más? Mira, lo que ocurre pasa a cualquier hora. Lo que pasa es que en la noche tú estás más tranquilo. O sea, al estar en calma, tus sentidos están más reposados. Entonces tienes como un recogimiento. Del mismo modo que cuando te acuestas en la cama haces esto, pues igual. Entonces todo está así. Entonces piensas en tus cosas, es el momento de la calma. Pero pueden ocurrir a cualquier hora. Simplemente es eso, ¿sabes? El silencio, el recogimiento, la predisposición al descanso. Me gustaría saber si la forma en la que se presentan los espíritus es igual para todos, en el sentido de si tiene que ver con las experiencias personales. Vamos a ver, es que es un poco controvertido. ¿Los espíritus tienen la misma forma para todas las personas o depende de las experiencias personales de cada uno, lo ven de una manera o de otra? Entonces ahí interviene la mente también, o es todo una experiencia externa a nosotros. Mira, si un espíritu se quiere manifestar ante ti, lo va a hacer de una manera que tú puedas reconocerle. Porque si te quiere decir algo, va a buscar la manera en que tú le puedas reconocer. Porque él tiene una finalidad, necesita algo. Entonces va a hacerlo de esa manera. Lo que pasa es que de repente tú le vas a ver, imagínate un amigo. Vas a ver y vas a decir, es mi amigo, pero es como si tuviese, como cuando teníamos 16 años. Pero de repente tu amigo había fallecido con 32. ¿Vale? Pero tú le vas a ver en ese momento álgido y le vas a ver bien. ¿Por qué? Porque él ha dado unos pasos ya distintos en los cuales toda la circunstancia que ha seguido viviendo, o sea, los 32 años en los que falleció, lo que fuese, a él lo han llevado pues, a presentarse ante ti con la imagen que él mejor se siente. Y tú le vas a reconocer. ¿Por qué? Porque lo que él quiere es que le reconozcas. ¿Sabes? ¿Otra pregunta? Hay niveles dentro del mundo espiritual, por ejemplo, los espíritus burlones, inferiores, claro, sí. jerarquía de seres de una dimensión. Son niveles de conocimiento más bien. Es como digamos que es como un colegio, ¿vale? O sea, hay espíritus que según el conocimiento que tengas, pues no vas a necesitar hacer toda esta parafernalia de ruidos y todas estas cosas. Generalmente son espíritus que están un poco confundidos y que buscan de una manera u otra hacerse notar. Del mismo modo que una persona cuando está desubicada en un sitio te dice, oye, que escúchame y tal, y de repente pregunta a todo el mundo, ¿sabes? Y los espíritus burlones, elementales, todos estos, son espíritus que, digamos, tienen una sintonía baja, pero porque están perdidos, porque están ahí como que no saben qué hacer, ¿sabes? Como que están perdiendo el tiempo, básicamente. A mayor cosa, o sea, a mayor aprendizaje que vas teniendo, las cosas van cambiando, tu vibración va cambiando, te vas haciendo más sutil, entonces vas avanzando, vas avanzando. Nadie va para atrás, todo el mundo va para adelante. ¿Alguna otra pregunta? Yo es que era para preguntarte dos cosas. A mí me ha sorprendido que cuando has hablado de los fundadores, digamos así, de los Ouija y de las mesas móviles, no has hablado en ningún momento de las americanas hermanas Potts. Ah, ya. ¿Sabes me ha sorprendido. Ya, ¿sabes por qué no lo he hecho? Pues porque se ha hecho muchas veces aquí ya, entonces quería hacer un somero repaso, entonces... Claro, es que a lo mejor la te alargas. Ellas también tuvieron que ver en... Me ha sorprendido porque fueron muy famosas en el siglo XIX, estas mujeres. Ellas fueron las que movieron mucho la historia, pero no quería centrarme en ello porque... Sí, sí. Y es verdad que a mí me encantaría hablar con familiares fallecidos, pero es verdad que es como que les bajas de nivel si les llamas. No es que les bajes de nivel, lo que ocurre es que, mira, cuando alguien se va, tiene un camino por delante y tiene que limpiar una circunstancia. Es como tú te vas, llegas a tu destino cansado, te quieres quitar la mochila, te quieres quitar todo, entonces si ellos que todavía tienen cierto apego con nosotros ven que estamos con dolor, ven que les estamos diciendo pero ¿por qué te has ido? ¿Por qué me has dejado? Es una manera de retenerles, de no permitirles que ellos sigan su
tránsito lógico, digamos, ¿sabes? Entonces, ellos, si te van a decir algo, lo van a hacer, pero lo van a hacer a su manera. O sea, no te quepa duda, si hay un sentimiento de amor real, te lo van a decir. Y ellos no van a venir cuando tú les llames, pero sí, si tú les añoras constantemente y con dolor, sí les atas de una manera u otra que no puedan avanzar. ¿Por qué? Porque ellos se sienten un poco como me gustaría, pero no puedo porque está sufriendo, no puedo porque está sufriendo. Entonces lo mejor es eso, dejarles y ellos vendrán. Y te aseguro que cuando tengan que decirte algo te lo van a decir y te vas a dar cuenta que son ellos, te lo aseguro. Gracias. ¿También el vudú se considera espiritismo? En el vudú hay algunas ramas en las cuales se dice que la conexión con espíritus está ahí y tal, y otra es la rama directamente, pues, de aquí te pillo, aquí te mato y tú me vas a pertenecer, ¿sabes? Hay algunas ramas de estas, pero son pequeñas. Pero yo le he traído el muñeco de todas maneras también un poco para ejemplificar lo que decía, ¿no? La carga que le ponemos a las cosas, la carga que se le puede poner a las ouijas, la carga al péndulo, todo esto, pero que todo esto sin nosotros no es nada. ¿Sabes? Nosotros, como decía, somos imaginación, energía, somos potencia, ¿sabes? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay otra pregunta, pues os agradezco mucho. Bueno. ¿Qué finalidad tiene el estudio del espiritismo? Pues evolucionar. Evolucionar además de manera cercana. O sea, ser tú de manera cercana. Ser tú de manera cercana, sin aspavientos, sin oscurantismo, como esta habitación, de manera clara. Sin trajes negros, ni estrellas colgadas, que son bonitas, sí, pero ser tú tal cual eres. No podría llegar incluso a ser malo, saber demasiado. Por no influir también en la segunda fase, ¿no? Claro. No, pero es que no llegas a saber demasiado, porque se sabe hasta un punto. Pero también hay una cosa, cuando tú te vayas o cuando yo me vaya, cuando vayamos todos, lo que hemos sabido, cuando lleguemos ahí, por mucho que sepamos, nos vamos a quedar así. Porque vamos a pasar un tiempo de turbación en el cual vamos a estar como, sí, yo lo sé, pero ¿dónde estoy? Es como, imagínate, volviendo al tema del inglés, ¿no? Haces todo esto en inglés, lo hablas perfectamente aquí. Y te mandan a un pueblo perdido al lado de Wichita. Llegas ahí y por mucho que sepas el inglés, de repente no sabes hablarlo bien, no te entienden bien, no sabes cómo van a hacer y te quedas así. Es igual. Bueno. Una persona, por ejemplo, que muere antes de tiempo porque se ha suicidado o algo, tiene que dar camino por delante de aprendizaje y más allá. Tiene un camino de comprensión, ¿sabes? El suicidio es duro, es muy duro. Porque claro, tú intentas cortar algo que luego resulta que no lo has cortado. Pero claro, has cortado algo lógico, una parte importante. Entonces, ese dolor mezclado con el shock emocional que tienes, te puede llevar a estar repitiendo una y otra vez lo mismo. Hasta que llega un momento en el cual esa dignidad que tenemos dentro, el amor propio, lo que sea, te pide gritar. Y una vez que tú pides que gritas, aunque sea un alarido, y levantas un poco la mano, se te coge. ¿Por qué? Porque lo necesario es la toma de conciencia. O sea, no se te regala nada al otro lado. O sea, tal cual somos aquí, somos allá. Y una vez que vas allí, o sea, se te va a ayudar si tú das la mano, si tú das algo. Pero eso de voy a estar sentado no pasa así. Entonces, con el suicidio sí hay una parte más larga, pero todo es para adelante. También puede ser un poquito más corta si de repente el espíritu pues, se esfuerza y de repente reacciona y dice, pues es que he hecho esto mal, ¿no? Pero hay otros que pueden estar repitiendo, ¿no? Pero todo es para adelante, todo es evolución. Pero ya te digo, si tú gritas pidiendo ayuda, ahí empieza el cambio. Si tú eres consciente y tomas conciencia de que te equivocaste y que al mismo tiempo mereces esa ayuda, porque quieres cambiar, pues te da. Bueno, pues... Muchas gracias. En vista... Despídete tú solo. Que nada, en vista que es difícil que alguien pase, pues os agradezco mucho que hayáis venido. Ha sido muy bonito, agradezco mucho que no me haya entrado un ataque de tos o que no haya boqueado mucho. Y espero que os haya gustado, como a mí me ha gustado compartirlo con vosotros. La semana que viene, no sé quién está porque no puedo verlos ahí, no lo recuerdo. Transición planetaria. Transición planetaria. De Humberto Verdini. La semana que viene es la conferencia de Humberto Verdini. Transición planetaria es un señor que está metido en ciencia. Ha estado trabajando con la ONU, si no me equivoco. Va a ser muy interesante verle. Y pues como todas las actividades de la clase son gratuitas, así que nada, os agradezco mucho que hayáis venido, os agradezco mucho que no hayan sonado los móviles y nada, os espero ver próximo. Gracias.